¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? ¿Qué les parece si oramos, hermanos, para iniciar? Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Eres un Dios poderoso, Señor. Lo hemos cantado, tu nombre es hermoso. Eres maravilloso, Señor. Y es por esa razón que estamos aquí, Señor, porque tu poder es inigualable, Señor. Tu poder es inmenso. Ha quebrado nuestros corazones para poder estar aquí, Señor, y querer por lo menos un ápice de ti, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo que nos das como iglesia, Señor, de poder congregarnos como tu pueblo, Señor, como tú lo planeaste desde el inicio, Padre. Gracias te doy por este maravilloso tiempo que nos das. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos espirituales para poder escucharte, Padre, y que este pecador nada más sirva como un medio, Señor, que sea quitado de aquí, Señor, y que tú seas exaltado. Como dice tu palabra, Señor, que tú es el que merece todo honor y toda gloria, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ya les saludé, buenos días, ya dije. Bueno, para los que no me conocen, siempre tengo que repetir mi nombre, creo, porque hay algunos hermanos que yo sé que no me conocen. Mi nombre es Carlos Pineda, hermanos. Carlos Pineda, tengo el privilegio de servir en esta iglesia ya por algunos años. El Señor me ha dado este privilegio y pues como pueden ver, el pastor no está aquí, bueno, por ahí debe estar, ¿ok? No crean que no esté el pastor, simplemente pues el Señor me dio este privilegio hoy, ¿ok? Créanlo que viene algo maravilloso. No se lo voy a adelantar, no le voy a decir de qué les va a hablar el pastor, ¿verdad? Pero no se lo pueden perder lo que viene, hermanos. El Señor trae bendición a su iglesia y eso es maravilloso. Ok, esta mañana quisiera empezar con una nota de un pastor ya fallecido, ¿verdad? Es el pastor R.C. Sproul, ¿verdad? Él falleció ahí por el año 2017, es un pastor presbiteriano. Y miren cómo dice esta nota, dice: obviamente el cristianismo no apoya un individualismo radical. Nadie es salvo por la fe de otra persona. Nadie es salvo por la fe de otra persona. En ese sentido, su redención es altamente individual. Debes tener tu propia fe personal. Pero cada vez que Dios salva a un individuo, Él lo pone en un grupo. Lo pone en un grupo. Establece una corporación. Así como había una corporación en el Antiguo Testamento, de Israel del Antiguo Testamento, hay un corpus, dice, o un cuerpo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que este cuerpo es un cuerpo de personas a la cual se le denomina la iglesia. Es la gente en comunión y en la comunidad, no el edificio, no el edificio. Okay, sin embargo, vamos a encontrar en las Escrituras que tanto Jesucristo como los apóstoles hacen referencia a una metáfora, refiriéndose que la iglesia, no refiriéndose a la iglesia como un edificio, sino que es un edificio, sino como un edificio. ¿En qué sentido? Sigue la nota del pastor R.C. Sproul, que la iglesia no es un edificio, está bien, pero la iglesia es como un edificio. ¿Por qué? Porque un edificio es fuerte, tiene un fundamento, y luego tiene columnas y tiene piedras y tiene varias cosas, ¿verdad? ¿Y quiénes son esas piedras? Bueno, ¿cómo se llama? Él mismo contesta la pregunta y dice: nosotros somos esas piedras. Toda persona, hermanos, que es creyente en Cristo Jesús y que es parte de la iglesia visible, es una de las piedras de ese edificio de la iglesia de Dios. Fin de la nota. O sea, ¿qué nos está diciendo el pastor aquí, el pastor R.C. Sproul, ya fallecido? Nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio, bueno, lo cantamos ahorita, pagó un precio muy alto por usted y por mí si es creyente.
Pero no lo pagó para que usted ande vagando por el mundo sin esperanza y sin nada. No, dice, lo pagó ¿para qué? Para ponerlo en un pueblo, para ponerlo en una congregación, para que estemos juntos. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor. Pero esta generación o este tiempo, hermanos, como que se ha perdido un poco ese sentido de congregarnos o ese sentido de estar juntos unos con otros. ¿Verdad? Como que la pandemia vino, ¿cómo se llama? A quitarnos ese concepto de estar juntos, de permanecer juntos, de estar en armonía. Pero si fuimos salvados, hermanos, la idea de Dios, oiga bien, la idea de Dios no fue mi idea, no fue la idea del pastor. La idea de Dios fue que estemos juntos, que estemos congregados. O sea, un pueblo donde mutuamente nosotros lo mirábamos hoy en la escuela dominical, donde mutuamente nos edificamos, nos edificamos. Y bueno, basado en esta explicación, yo quisiera que esta mañana fuéramos a un libro donde esa iglesia empezó ahí por los Hechos. Tuvimos la oportunidad de verlo con el pastor ahí en Hechos 19, ¿verdad? Que empieza esta iglesia en un viaje misionero del apóstol Pablo, su segundo viaje, si no me equivoco, ¿verdad? Él empieza esta obra, ¿verdad? Y se convierte en una iglesia, ¿verdad? Y todos los que creyeron estaban juntos. Y entonces el apóstol Pablo ya está en la cárcel y él está pensando, ¿qué voy a comer mañana? ¿Está pensando dónde va a dormir? No, hermanos, él está pensando en la obra de Dios. Está pensando en la obra de Dios y se da cuenta que su amigo Tíquico va a salir a esta iglesia amada. ¿Okay? Y dice, voy a escribirle a la iglesia. Voy a escribirle a la iglesia para afianzar estas doctrinas que son importantes para la iglesia, pero también para que vean cómo debe de conducirse el pueblo de Dios. Cómo debe conducirse el pueblo de Dios. Y yo creo que en este tiempo, más que nada, hermanos, necesitamos volver a la palabra. Volver a la palabra para que realmente veamos el diseño original de Dios. Vean que esta palabra casi no se usa ya en nuestro léxico, ¿no? Pero realmente, hermanos, el hecho de que Dios nos haya sacado de la esclavitud del pecado es para que salgamos de nuestro individualismo, de decir que yo sé cómo debo hacer las cosas, a que pasemos al diseño original de Dios, cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y por eso nos ha puesto en una iglesia. Por eso es importante que le demos importancia, valga la redundancia, a la iglesia. Y como bien lo decía un hermano ahorita, la iglesia no es este edificio. Claro que no, somos nosotros, pero la iglesia necesita estar congregada. ¿Para qué? Para ir edificándonos en amor. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a esta amada iglesia, ¿verdad? En el capítulo 5 de este libro. Y de ahí vamos a empezar a ver de una forma práctica, porque los primeros 3 capítulos él lo usa como para afianzar la doctrina, de dónde los sacó el Señor, cómo los eligió el Señor, todas las bendiciones que recibieron. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 6 empieza a ver de una forma práctica cómo debe vivir la iglesia, cómo deben de vivir, por qué el Señor los sacó de esa condición. Y voy a tratar en esta exposición de tener unos tres encabezados importantes, ¿verdad? Para esos que les gusta anotar, 3 encabezados importantes que vamos a tratar de llevar a cabo en esta mañana. Y pues realmente para entender cómo la iglesia debe vivir, cómo un hijo de Dios debe vivir en comunidad. ¿Cómo un hijo de Dios debe de vivir en comunidad? Porque muchas veces como que venimos a la iglesia y como que no le encontramos el sentido correcto, ¿verdad? Pero realmente si Dios nos ha sacado, ¿verdad? Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivocó. Dios dijo para que estemos en comunidad, para que estemos en comunión unos con otros. Entonces, el primer encabezado que quiero que veamos del capítulo número 5 de Efesios, no le había dicho el libro, ¿no? Del libro de Efesios, o sea que la iglesia a la cual está escribiendo Pablo es a Éfeso, ¿okay? A Éfeso. Y el primer encabezado que quiero que veamos y que Pablo está explicando aquí muy claramente a partir del versículo 2, ¿verdad? No vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer del versículo 2, ¿verdad? Vamos a encontrar que como hijos de Dios, está diciendo Pablo, debemos de vivir en amor. Debemos de vivir en amor. Y miren cómo lo enfatiza él
en el versículo 2, dice, y andad en amor, y andad en amor. Vean que no está sugiriendo Pablo aquí, sino que lo está dando por un hecho, que mientras estemos en la familia de Dios, mientras seamos creyentes, mientras somos hijos de Dios, tenemos que andar en amor. Tenemos que andar en amor. Dice, como Cristo también, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, dice, y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Hermanos, este pasaje de la Biblia es el centro del Evangelio mismo. Este pasaje de la Biblia es el centro del Evangelio mismo. Véalo muy bien. Dice, andad en amor. ¿Cómo debemos andar en amor? Hermanos, esto es todo lo que el cristiano necesita realmente. Necesita para convivir en armonía, para que vivamos como iglesia del Señor. Es todo lo que se espera de una vida de piedad, que vivamos en este proceso de santificación, ¿verdad? En amor, en amor. Dice que debemos de vivir en amor número uno, para con Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que ya hizo en Cristo por nosotros. Por eso dice, como también Cristo nos amó. Debemos de vivir en amor para con el Hijo, a causa de ese amor que es el que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Pero también termina diciendo que debemos de vivir en amor, ¿verdad? Unos con los otros, ¿verdad? Y esa es la parte que más luchamos. Es la parte que más luchamos. Pero dice ahí que debemos andar en amor, y ese verbo que aparece en imperativo ahí tiene la idea de que mientras vayamos caminando, o sea, mientras vamos en nuestra vida cristiana, mientras vamos en este proceso de santificación, andemos en amor. Andemos en amor, o sea, caminemos en amor. O sea, es la base principal, hermanos, de la fe cristiana. O sea, nuestro mayor ejemplo de amor es el Señor Jesucristo. Él lo está diciendo el pasaje. Él se entregó por nosotros, dice. Él se entregó por nosotros voluntariamente. O sea, lo podemos ver al Señor Jesucristo aquí como un sacerdote, pero al mismo tiempo como el sacrificio. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Este principio de amor, hermanos, es el que debe motivarnos como creyentes a realmente seguir en nuestra vida cristiana. Debería ser suficiente, hermanos, para que podamos entender la misericordia del Señor, para que podamos ver el perdón que hemos recibido por los pecados que tenemos. O sea, véanlo, no es algo emocional, ¿ok?, que nos está diciendo el apóstol aquí. No es algo emocional, porque a veces podríamos decir, mi corazón siente que te ama, ¿verdad? Hermano, mi corazón siente que te ama. Su corazón no va a sentir. Su corazón, lo que es perverso, dice la palabra de Dios. Lo va a engañar. Sí, nos va a hacer eso, nos va a engañar, y vamos a creer que lo que sintamos es de esa manera que nos sintamos, y cuando usted se sienta mal, pues no va a poder amar a su hermano, ¿ok? Pero no puede ser una cosa sentimental, ¿ok? Sino que realmente tampoco lo podemos tomar como una cosa circunstancial, el amor que está hablando Pablo acá, ¿verdad? No es algo circunstancial, no, para nada. Sino miren cómo lo dice Pablo en el pasaje. Andad en amor, dice, como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó. Y tendríamos que pensar en esa palabra, como Cristo nos amó. Yo creo que ahí cada uno de nosotros tendría que hacerse un autoanálisis retrospectivo de cómo éramos. Pero a pesar de eso, Cristo nos amó. ¿Cómo éramos? Bueno, ese amor con el cual Cristo nos amó es el que está diciendo Pablo, tenemos que andar. Tenemos que andar. Y entonces tendríamos que pensar, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que hay veces no se portan tan bien? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que te hablan mal? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que no quieren? ¿Los odiamos? No, aquí dice Pablo, anden en amor, ¿basados en qué? En el amor que ya recibieron de parte del Señor, que fue un amor sacrificial que se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, realmente lo hizo por complacernos a nosotros, no. Dice ahí mismo el pasaje, ofrenda y sacrificio a Dios.
Lo hizo para obedecer a Dios. Lo hizo para complacer a Dios. O sea, cuando dice en olor fragante, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo consumado es, hermanos, estaba satisfaciendo no su necesidad, estaba satisfaciendo la ira de Dios. La ira de Dios que tenía que caer sobre usted y sobre mí. Por eso dice, haciendo referencia al Antiguo Testamento, de ese sacrificio que hacían los israelitas, ¿verdad? Tenían que matar ese cordero para que la grosura y todo eso llegara como un olor fragante a Dios y sus pecados fueran aplacados. Eso ya no tenemos que hacerlo, hermano, gracias a Dios, porque ¿saben qué? El sacrificio ya fue hecho, como dice Hebreos, una sola vez y para siempre. ¿Y saben qué? Subió como un olor fragante. Eso nos lleva a cuando el Señor Jesucristo fue levantado del bautismo y se oyó esa voz, ¿no?, del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, todo lo que hizo el Señor Jesús lo hizo perfecto. ¿Para qué? Para comprar un pueblo, hermanos, que es usted y soy yo como creyentes, para que estemos juntos, viviendo en armonía. Viviendo en armonía. ¿Y cómo se llama? Y hay muchas referencias que nos llevan a este punto de que debemos de vivir en amor. Debemos de vivir en amor. Los fariseos tenían esa costumbre de hacerle preguntas al Señor Jesús como para probarlo, ¿no? Y le decían, bueno, ¿cuál es el principal mandamiento, no? Y él sabía perfectamente bien lo que le estaban preguntando, y él los lleva, ¿cómo se llama?, a la ley. Los lleva a la ley y les hace un recordatorio muy claro que es para ellos y también es para nosotros, que debemos de vivir en este amor. Déjenme buscar el pasaje porque ya se me perdió. Aquí está. Dice el pasaje. Ajá. No lo encuentro. Muy bien, pero el pasaje que les quiero hablar, hermanos, es muy conocido, que dice: amarás. Él les contestó, el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda su mente. Y ese pasaje, hermanos, era válido para los fariseos, pero también es válido para la iglesia del Señor. Somos llamados a amar a nuestro Dios, hermanos, de una forma vertical, para que también podamos amar a otros. Si no hemos podido amar a otros, es porque todavía no hemos amado a Dios, hermanos. No hemos amado a Dios de la forma correcta como debemos amarlo. Juan lo decía de esta manera, y este es un mandamiento en 1 de Juan 3:23, y él decía que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y luego, ¿qué viene? El hecho de creer en su Hijo Jesucristo dice que nos lleva a que nos amemos unos a otros como Él os ha mandado. O sea, no tiene nada que ver con su sentimiento, no tiene nada que ver con su circunstancia actual, tiene que ver con la obediencia al Señor. Es un mandamiento, ¿verdad? ¿Quién lo mandó? Lo mandó el Señor. ¿Para qué? Para que nos amemos unos a otros. Eso es lo que debemos hacer. Cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en esa cruz, Él estaba apaciguando la ira de Dios, hermanos. Apaciguando la ira de Dios. Cristo se entregó en sacrificio perfecto. Sacrificio perfecto, que era lo que les pedían a los antiguos, ¿no? Les pedían, ¿cómo se llama?, que llevaran un sacrificio perfecto. Bueno, Cristo es ese sacrificio perfecto, hermanos, que fue agradable para el Señor. Subió como un olor fragante. Entonces somos llamados como iglesia, hermanos, a vivir en ese amor. A vivir en ese amor. Si somos verdaderamente creyentes, si hemos puesto nuestra fe en ese Salvador, si tenemos esa necesidad de ese Salvador, ¿verdad?, realmente debemos entonces basar nuestro amor con nuestros hermanos en base a ese amor que hemos recibido. Pero ¿qué más sigue diciendo Pablo aquí a la iglesia de Éfeso? Dice que como hijos de Dios debemos aprender a vivir en santidad. Debemos aprender a vivir en santidad. Pedro recalcaba un poco esto basado en el Antiguo Testamento. Se fue al Antiguo Testamento y él decía: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Se fue al Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santos. Eso decía el Señor. Ese es el mandamiento. Sed santos porque yo soy santos. Ahora vean cómo Pablo empieza a decirle a la iglesia qué cosas deben de practicar o dejar en su vida para realmente vivir en santidad. No para ser salvos, no para alcanzar la salvación, sino para vivir en santidad, como personas que hemos sido apartadas para. Y él dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Antes bien acciones de gracias. Y hay diferentes pecados que Pablo está mencionando acá, como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, truanerías. Truanerías tiene que ver con nuestro vocabulario, con la forma en que nosotros hablamos, ¿ok? Con la forma que nosotros hablamos, y muchas veces tiene que ver con ese doble sentido que le queremos dar a las pláticas, que escuchamos de otras personas de las pláticas. Pero vean cómo el apóstol Pablo hace hincapié en estos pecados, que dice que ni aún se nombre entre vosotros. O sea, entre la iglesia del Señor no puede nombrarse este tipo de pecados, no puede coexistir este tipo de pecados, porque hemos sido apartados de todas esas prácticas que el mundo practica, que alguien que no es hijo de Dios es común que lo practique. Pero bueno, vean cómo hace referencia al pecado, pero luego más adelante, vean lo que hace el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Dice en el versículo 5, después que les da esta lista de pecados, ¿verdad?, que no son apropiados entre el pueblo de Dios, pues él dice que ni aún se nombre. Él empieza a decir, pero sabéis esto, en el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Yo quisiera resaltar algo aquí porque ¿cómo se llama? Es muy común hoy escuchar algunos mensajes donde dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y por ahí se van muchos y en la bandera del amor levantan la mano de que Dios ama al pecador también, pero solo aborrece el pecado. Pero cuando fui a ver este texto, hermanos, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo está haciendo la división, ¿okay? Está haciendo la división tanto del que practica el pecado como el que está en ese pecado. Yo creo que los hermanos de antiguos del siglo XVI, más o menos, ahí en el catecismo de Heidelberg, encontramos una pregunta que nos hace, como refiriéndonos un poquito a esto, para aclarar un poquito esto de si Dios aborrece el pecado o aborrece al pecador, o las dos cosas. ¿A quiénes envía? Había un pastor que decía, ¿a quiénes envía Dios al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Y entonces iba aclarando ahí. Pero la pregunta 86 del catecismo, miren lo que dice. Pensé que iba a llegar a esa pregunta hoy, pero no pudimos llegar. Dice, ¿no pueden salvarse aquellos que siendo desagradecidos y perseverando en sus pecados no se conviertan a Dios de su maldad? ¿No pueden salvarse aquellos que siendo desagradecidos y perseverando en sus pecados no se conviertan a Dios de su maldad? Miren la respuesta del catecismo, dice, de ninguna manera, porque como lo testifican las Sagradas Escrituras, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice? Los fornicarios, o sea, los que practican fornicación, los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, no heredarán el reino de Dios. O sea, el Señor aborrece el pecado y aborrece el pecador, hermanos. No vamos a encontrarnos en el cielo a un pecador que sigue practicando el pecado o que sigue en su pecado. El hombre que ha sido realmente redimido por la sangre de Cristo,
como dice Primera de Juan, ya no practica el pecado. Ya no es su tendencia hacia pecar contra Dios. El versículo 4 habla de esos pecados que no se deben nombrar en el pueblo de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero hay un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor habla de esto, si aborrece al pecado o aborrece al pecador, porque creo que tenemos que tenerlo muy claro. Miren cómo lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Abominación a Jehová son los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Los perfectos de camino, hermanos, no son aquellas personas que no pecan. ¿Okay? Los perfectos de camino son todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, que han reconocido de que son pecadoras y que necesitan un Salvador. Pero a todas aquellas personas que son perversas, que quieren seguir en su pecado, dice que el Señor abomina estas personas. Y miren cómo lo decía el salmista en Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No aborrece el pecado que hacen, aborrece a las personas que hacen ese pecado. Entonces, tenemos que ser bien claros. Dios aborrece el pecado y aborrece la persona que practica ese pecado, que está en ese pecado, que está viviendo en ese pecado y que no ha sido todavía regenerado por la sangre de Cristo. No seáis pues partícipes con ellos, dice Pablo en el versículo 7. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y miren, otra vez Pablo nos vuelve a poner otro imperativo acá, diciendo, andad como hijos de luz. Recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia, hermanos. Le está hablando a la iglesia y implícitamente está hablándole a hijos de luz, a hijos que han conocido la luz, que están en la luz. ¿Okay? En otro tiempo, dice, o sea, cuando no eran parte del pueblo de Dios. ¿Saben qué? Erais tinieblas. Véanlo, hermanos, no está diciendo que estaban en tinieblas. No está diciendo eso el pasaje. Dice, erais tinieblas. O sea, estábamos completamente fuera del reino de Dios. Porque el pecado, ¿qué? El pecado lo único que trae es oscuridad. El pecado lo único que trae es separación del reino de Dios. Por lo tanto, eso erais tinieblas. Mas ahora dice, soy luz en el Señor. Y la luz, hermanos, siempre nos lleva ¿a dónde? A la santidad de Dios. Que veamos la santidad de Dios. Dios es luz, dice Primera de Juan, y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y por eso el pasaje sigue diciendo que debemos tener vidas de arrepentimiento al Señor, reconociendo que hemos pecado contra Él, contra este Dios que es luz, que es santo, que es 3 veces santo, y tenemos que arrepentirnos para volver al Señor. Andad como hijos de luz. Ya no tenemos la dirección del reino de las tinieblas, sino que somos guiados por las normas del reino de Dios en completa adoración. Ya fuimos liberados, hermanos, de este mundo de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, mientras anden como hijos de luz, ¿verdad? Anden viviendo realmente en la luz. El 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, nos muestra algunos frutos del Espíritu, ¿okay? En los cuales debemos de vivir. Los hijos de luz, hermanos, estamos llenos de toda verdad, de toda bondad y de este fruto del Espíritu que debe sobresalir ante todo en los hijos de luz que hemos sido redimidos por el Señor.
Luego dice que es vergonzoso, dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y eso es lo que hizo el Señor, hermanos, puso en evidencia nuestro pecado, que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Dice, la luz lo que hace es manifestar. Y eso es lo que quiere Juan llevarnos cuando en primera de Juan dice que Dios es luz. Tenemos que confrontar, o sea, nuestras vidas tienen que ser confrontadas con esa luz, hermanos, para que podamos ver nuestro pecado y llegar al Señor con arrepentimiento y podamos llegar a Él arrepentidos. Pero esta generación, hermanos, pasa lo mismo que pasaba con el Señor Jesús, y Juan lo decía ahí en Juan 3:19, ¿no? Esta es la condenación. Y miren, hermanos, esa es la condenación del mundo hoy en día. Que la luz, dice, vino al mundo. ¿Y qué pasó con los hombres? Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hoy estamos sentados esta mañana aquí, hermanos, y tenemos que pensar, ¿realmente nosotros estamos en tinieblas o estamos en la luz? ¿Estamos interesados en el reino de la luz o estamos interesados todavía en el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos. Y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Dividir las tinieblas de la luz. Ya no pueden estar juntas. Ya no pueden convivir juntas. Vean el 14, cómo este canto que entonaba el pueblo de Israel antes dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esa era la esperanza del pueblo, hermanos. Ahí cuando leemos Isaías capítulo 60, entonaban esto, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. 700 años antes de que llegara el Señor Jesucristo, hermanos. Ellos tenían esta esperanza que la luz iba a llegar, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y eso es lo que ha pasado con la salvación, hermanos, que el Señor nos ha dado. La luz ha llegado, nuestros ojos han sido abiertos para poder ver lo que realmente le interesa a Dios, para poder ver lo que Dios ama y que nosotros podamos amar también lo que Dios ama. Pero para eso tenemos que estar separados, vivir como iglesia en santidad, separados completamente del mundo. Pero en tercer lugar, como hijos de Dios, hermanos, somos llamados a vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, le decía a los hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestras mentes, hermanos, necesitan ser renovadas. Nuestro entendimiento necesita ser renovado, hermanos, porque traemos ideas preconcebidas, traemos años conviviendo con gente que no ha pensado en Dios y nosotros mismos no hemos estado pensando en Dios. Entonces dice Pablo, nuestra mente necesita renovarse. Y la única forma de que nuestra mente sea renovada, hermanos, es a través de la palabra. Si no hay interés de la palabra, hermanos, es porque el Espíritu Santo no mora en usted. No mora en usted, porque el Espíritu Santo, ¿saben dónde nos lleva? Nos lleva a que hagamos la voluntad de Dios. Y Pablo dice, de la manera que somos renovados, entonces empezamos ¿a qué? Empezamos a conocer la voluntad de Dios, que es, como dice, es buena, agradable y perfecta. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, mirad pues con diligencia, en el versículo 15, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Yo creo que no lo aproveché. Vean bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Sed llenos. Otra vez, un imperativo, ser llenos del Espíritu Santo. No está diciendo que tengamos el Espíritu Santo. Si somos creyentes, ya tenemos el Espíritu Santo y no es que va a salir y va a volver a entrar. No, está hablando de una llenura del Espíritu.
de un querer más del Señor, de un querer cada día más del Señor. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu, hermanos. Solo lo puede hacer el Espíritu. Hablando entre vosotros, dice que eso es lo que hace el Espíritu. Nos lleva a hablar entre nosotros como iglesia, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anden con cautela, está diciendo Pablo. Anden con cautela. Mientras seguimos la santidad, debemos estar alertas, hermanos. Como dice el pasaje, aprovechando al máximo cada oportunidad. ¿Por qué? Porque dice, vivimos tiempos difíciles. Hermanos, si en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol escribió esto diciendo, vivimos tiempos difíciles o vienen tiempos que son difíciles. Imagínense hoy los tiempos difíciles que estamos viviendo. Imagínense hoy. O sea, esto lo escribe al creyente, hermanos. Pablo se lo está escribiendo al creyente, porque los hijos de Dios a veces, yo creo que necesitamos, hermanos, ser reavivados, ¿verdad? Ser despertados, incluso ser amonestados muchas veces por nuestra indiferencia y descuido. Somos tan descuidados en nuestra vida espiritual, hermanos, y lo tomamos muy light. Pero razón tenía el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pedro. Él lo había vivido en carne propia. Él sabía de lo que estaba hablando, además de que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero él sabía de lo que estaba hablando cuando dice, velad y oráis, oren, porque ¿saben qué? El enemigo anda como león rugiente, buscando ¿a quién? A quién devorar. Buscando a quién devorar. Y ese a quién devorar puede ser usted o puedo ser yo. Entonces dice, yo creo que como iglesia, o sea, cada predicación, hermanos, que el Señor nos da el privilegio de escuchar, ¿verdad? Cada predicación que tenemos el privilegio de venir a escuchar a este lugar, o lo vemos por un video, o el Señor nos da la oportunidad de ver en otro lado, lo debemos de tomar como un tiempo de gracia de parte del Señor, hermano. Un tiempo de gracia de parte del Señor, porque lo que está haciendo el Señor es como sacudiéndonos y diciendo, despierta. Eres parte del cuerpo de Dios. Yo pagué un precio alto por ti. Cada vez que venimos y escuchamos una predicación, Dios está usando su palabra para llamarnos al arrepentimiento y para que nos detengamos de la vida equivocada que llevamos. Y eso es realmente el arrepentimiento, hermanos. Que demos la media vuelta, así 180 grados, y podamos decir, estaba yendo por el camino equivocado. No estoy buscando a Dios, o esto me está alejando más de Dios. Pero muchas veces creemos que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Pero lo que no entendemos todavía, hermanos, es que venimos de una situación en la cual no queremos nada con Dios. De esa es la situación que venimos. No queremos nada con Dios, hermanos. Nacemos en ese estado, odiando a Dios. Y usted cree que por venir a una actividad ya se le va a aparecer las ganas de querer de Dios. Necesita, como le decía Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Timoteo, por favor, ejercítate en la piedad. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No se levanta, no te acuerdas usted levantarse en la mañana y decirle, Señor, ayúdame, guárdame de mí mismo. Porque es increíble, hermanos, cómo somos. Una palabra, un pensamiento, un hecho, o sea, y hay veces como que todo es natural. Pero no, hermanos, traemos ese pecado remanente todavía en nosotros que nos jala. ¿Para qué? Para que haga sentir bien nuestro ego, para que nos sintamos mejor. Y entonces cada predicación, hermanos, debemos ver y vean cómo lo dice Pablo acá. O sea, el creyente que vive en el Espíritu, por lo menos nos da Pablo acá 5 cosas en las cuales nosotros tenemos que poner atención como creyentes. Yo creo que tenemos que poner atención, hermanos, y yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo esto a través de su palabra, ¿verdad? Dice, vivan no como necios, sino como sabios. El necio, hermanos, dice en su corazón, no hay Dios.
Si usted es una persona necia, si soy una persona necia, nunca voy a tomar en cuenta a Dios. No lo voy a gritar, no hay Dios, así como los ateos o algo. No, pero nuestro estilo de vida está viviendo como un necio, no como sabios. Y Pablo dice, no vivan como necios, sino como sabios. Como sabios, si queremos vivir como sabios, tenemos que ir ¿a dónde? Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir al diseño original, hermanos. No, pero es que yo creo que, no, ¿qué dice Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? No, pero es que mi tía, mi abuelita me enseñó. No, ¿qué dice Dios en su palabra? Porque si usted le hace caso a su abuelita y le hace caso a otra persona, o sea, usted está viviendo como un necio. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta a Dios. Y eso es lo que dice la palabra. El necio no quiere nada de Dios. No busca a Dios. Aprovechando bien el tiempo. Yo venía pensando, aprovechando bien el tiempo, y venía pensando en los jóvenes, pero yo digo, no, tenemos que pensar en los adultos también, porque esto de aprovechar el tiempo hoy en día, hermanos, en pandemia, ¿sabe qué ha pasado? Nos hemos relajado y nos ha gustado el sofá y nos quedamos ahí con un cafecito, y si hay tiempo de escuchar, bueno, o si no, vamos a otras cosas que nos quitan el tiempo, ¿no? Según nosotros estamos aprovechando el tiempo porque estamos ahorrando, haciendo algunas cosas en el tiempo de la predicación. Y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo como Marta. No queremos sentarnos a los pies del maestro y escuchar, sino que queremos estar afanados y estamos haciendo cosas y decimos, no, estoy aprovechando bien el tiempo. Jóvenes, aprovechen bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Fíjense, las mismas horas que usted recibe son las mismas horas que el Señor me ha dado a mí también. Vea en qué está invirtiendo el tiempo. ¿En qué está invirtiendo el tiempo? ¿Cuántas horas realmente le dedica usted al Señor? Y aquí salió hace una época, tal vez me voy a llevar más tiempo, ya no sé cuánto llevo, pero perdí la cuenta, ¿ok? Pero ¿cómo se llama? Una época que se hablaba de esa dicotomía, ¿no? De hablar de la hora devocional y la vida devoción, ¿ok? Entonces, mucha gente se enfocó mucho a tener su hora devocional. Y tenían su hora devocional y ya oré, ya leí la Biblia, me voy a mi trabajo, y se portaban como sea. Yo creo que más que pensar en nuestra hora devocional, que no creo yo que no debemos hacerlo, qué bueno que lo podemos hacer, deberíamos de pensar cómo está nuestra vida devocional. Cuando venimos aquí al templo, hermanos, cristianos, creyentes, ¿saben qué? No venimos a adorar al Señor. ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no venimos a adorar al Señor? No, hermanos, venimos a seguir adorando al Señor. O sea, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está haciendo la comida, cuando usted está en su casa con sus amigos, debería estar adorando al Señor. Adorando al Señor. ¿Con qué? Con lo que habla, con lo que piensa, con lo que dice. Debería estar rindiéndole la gloria a ¿quién? La gloria a Dios. ¿No es eso lo que dice Pablo en Corintios 10:31? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿qué? Hacedlo para la gloria de Dios. Entonces el creyente cuando viene aquí sigue adorando, pero lo hacemos ya de una forma corporativa, ¿ok? De una forma corporativa, y es una bendición seguir adorando al Señor. Entonces, no sean como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y luego hace otra vez recalcar, no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Para ser entendidos de la voluntad de Dios tenemos que ir a Romanos 12:2, donde dice que debemos ser renovados nuestra mente. Algo así como reemplazar esas ideas antiguas que traíamos de la forma de hacerse y poner lo que Dios dice cómo lo debemos hacer. Hacer un reemplazo de esas ideas que traemos preconcebidas desde que nacimos. Desde que nacimos. No seáis insensatos, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, el vino era un ingrediente esencial en esa época, ¿ok? Lo ocupaba mucho, pero la idea que Pablo está dándonos aquí, hermanos, es que no seamos de una mente que nos lleve a pensar cosas fantasiosas
o cosas que no tienen nada que ver con la piedad, o hablar disparates, sino dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar ¿a qué? ¿A dónde? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí es donde el pueblo de Dios se tiene que centrar. Y luego dice, número 5, hablando entre vosotros. ¿Cómo debe ser nuestra habla, como dicen aquí? ¿Cómo debe ser nuestra habla entre nosotros? ¿Ah? A veces no sabemos hablarnos mutuamente, hermanos. ¿Y qué pasa? Decimos una palabra que nos ofende o que ofendemos a otros. Lo miramos en escuela dominical hoy en ese pasaje de Romanos donde Pablo dice que debemos de hacer todo esto que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Guay, estaba pensando yo cuántas cosas he hecho que en vez de contribuir a la paz, contribuye a que haya más guerra, o que haya más disensiones, o que haya más cosas que causen estrés, pero no contribuyen a la paz. Pero la segunda parte dice a la mutua edificación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nos necesitamos unos a otros, hermanos. La hermana me necesita a mí, yo necesito de la hermana para ser edificados. No me puedo edificar a mí mismo como iglesia. Necesitamos estar juntos, por eso. Necesitamos la iglesia, hermanos, donde quien se le ocurrió tenernos en la iglesia es a Dios. Si usted tiene algún problema con la iglesia, peléese con Dios. Dígale, Señor, ¿por qué inventaste ponernos ahí? Hermanos, la iglesia, hermanos, así como el matrimonio es una parábola del evangelio, hermanos, la iglesia es una parábola del evangelio también. ¿Saben por qué? Porque tiene que desaparecer nuestro ego, ¿verdad? Y lo más importante debe ser Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo. Eso debe existir en la iglesia. Ya no se trata de mí, se trata del reino de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para mi matrimonio? ¿Qué quiere Dios para mi carrera? ¿Qué quiere Dios para esto que estoy haciendo? Aprovechen bien el tiempo, jóvenes. Y esto decía Pablo en el capítulo 13, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que hagamos sea para beneficio ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu, de la obra de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nos gusta proveer para los deseos de la carne. Eso que nos gusta. Es que no voy a la iglesia porque no me gusta cómo cantan. Estamos proveyendo para la carne porque no me gusta. Cuando ya empleamos esa palabra, hermanos, estamos metiendo la carne. ¿Qué le gusta a mi carne? Y por eso vamos a encontrar, hermanos, que hay hermanos que se cambian de iglesia en iglesia porque no les gustó algo que vieron, algo que les hicieron, y se cambian de iglesia en iglesia y no están viendo de que necesitamos. Tal vez el Señor está trabajando en nosotros, y lo miramos hoy ahí ¿cómo se llama? Con la escuela dominical, ¿no? Porque hay veces el Señor usa situaciones difíciles, hermanos, para meternos en este proceso de santificación que nos ha metido, ¿verdad? Y usa muchas veces matrimonios, por ejemplo, donde la esposa no es creyente. Y entonces dice el Señor ahí o Pablo dice, que pues debemos de comportarnos, si somos creyentes, debemos de comportarnos de una forma en la cual demos testimonio, porque con nuestro testimonio y todo puede hacer que la persona se convierta. Y nosotros hay veces podemos decir, no, pero es que no sabe usted, la persona que está a mi lado. Pero es que no está poniendo eso, Pablo no está poniendo eso en tela de juicio. Está diciendo que debemos de cumplir el mandamiento, de obedecer al Señor, de obedecer al Señor. Ahora pues, decía el mismo Pablo en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No proveáis para la que decía,
no proveáis para los deseos de la carne, para los que no andan conforme a la carne, sino dice conforme al Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu, hermanos, vamos a ser sabios, vamos a aprovechar bien el tiempo, no vamos a ser insensatos, sino que vamos a buscar la voluntad de Dios, no nos vamos a embriagar, o sea, no vamos a andar fantaseando con ideas, sino que vamos a ver qué dice el Espíritu, qué dice Dios. Y entonces vamos a aprender a hablar entre nosotros. Hablar entre nosotros, ¿con qué? Dice Pablo, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias. O sea, no vamos a ser quejosos, no vamos a murmurar, sino que siempre vamos a mostrarnos agradecidos al Señor por lo que Él ya hizo por nosotros. Ya no va a ser algo que va a depender de cómo está la iglesia, de cómo están los hermanos, de cómo pusieron las sillas, de cómo pusieron el ventilador o no pusieron no, va a depender de qué, de la gracia del Señor, de la gracia del Señor que nos ha dado de su Espíritu. Ya para terminar, hermanos, porque ya vi sus caras, ¿verdad? Definitivamente como hijos de Dios, hermanos, tenemos que imitar a nuestro Dios y debemos de seguir sus actos de justicia y santidad, amándonos y exhortándonos mutuamente, seguirle en actos de misericordia y bondad, apoyando a la iglesia local en las necesidades que tenemos mutuamente. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo dice en el versículo 4, o sea, un capítulo antes de esto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ninguno de los que están aquí ha llegado todavía. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará. Nos lleva a la confianza en el Señor. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora con su iglesia, hermano. Si usted está aquí en la iglesia, es parte de la iglesia, se involucra con otros de la iglesia, porque es increíble, hermanos, que no queremos involucrarnos en la iglesia para no tener confrontación. ¿Se puede imaginar eso? Creyente con otro creyente no se involucra en la iglesia porque no quiere tener confrontación. Cuando lo debería hacer, me voy a involucrar con mis hermanos porque quiero obedecer al Señor. Porque la palabra dice que debemos amarnos unos a otros. Esa debería ser la motivación, porque Cristo ya me amó a mí, así como yo soy. Pero nos ponemos tantas excusas para involucrarnos, hermano. Somos tan difíciles, tan complicados, pero porque estamos pensando en nuestra comodidad, estamos pensando en nuestros derechos, estamos pensando en el qué dirán, estamos pensando en cómo voy a sentir, pero no estamos pensando en obedecer al Señor. Como iglesia necesitamos, hermanos, estar juntos. Ya para terminar, hermanos, yo quisiera que vean esto muy importante con la iglesia de Éfeso, ¿ok? ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Miren, el libro de Éfeso fue escrito ahí por el año 60 y algo 64 o 63, si no me equivoco. Bueno, el apóstol Juan, aquí te lo escribió Pablo. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis 30 años después de que Pablo mandó esta carta a la iglesia. Pero a mí me asombra cómo termina Pablo este libro, esta carta, hermanos. Vean cómo termina. Dice capítulo 6, 24: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. O sea, iglesia, deben amar a Jesucristo con un amor inalterable, porque así fuimos amados nosotros. 30 años después, el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. ¿Y a quién creen que Cristo le habla primero? Le habla a esta iglesia de Éfeso y le empieza a decir: yo conozco tus obras, conozco lo que has hecho, conozco todo lo que hiciste ayer en ese evento maravilloso de mujeres donde te involucraste, conozco todo lo que tú te esfuerzas, conozco todo a la perfección. Iglesia, el Señor nos conoce, el Señor sabe qué estás haciendo como iglesia. O sea, lo bueno y lo malo, ¿ok? Él lo sabe perfectamente bien.
Y lo triste, hermanos, de esta iglesia, yo creo que con eso vamos a terminar. Lo triste de esta iglesia que yo oro al Señor que no nos pase lo mismo, hermanos. O si nos está pasando, que hagamos este momento así como el Señor lo está diciendo, porque el Señor Jesucristo siempre nos da ese tiempo de gracia. ¿Okay? Emite juicio, pero también nos da este tiempo de gracia en el cual podemos reflexionar y arrepentirnos. Y miren cómo lo dice. Se lo voy a leer para que finalicemos ya. Dice: sé todo esto, ¿verdad? Tu paciencia, tu trabajo, ¿verdad? Que has probado los que dicen ser apóstoles, que los has hallado mentirosos, ¿verdad? Nos gusta eso, ¿no? De encontrar cosas, errores, sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente, ¿ok? Yo lo conozco, dice el Señor Jesucristo, pero tengo algo contra ti. Y ahí es donde tenemos que pensar. Tengo algo contra ti, iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por tanto, y aquí es donde viene la acción, hermanos. Por tanto, arrepiéntete. Eso dice el Señor esta mañana. Arrepiéntete. Si para ti no ha sido importante estar con la iglesia, con el pueblo de Dios, permanecer con el pueblo de Dios, obedecer al Señor en este mandato de convivir juntos, de estar juntos, de participar juntos, de disfrutar juntos esta vida que el Señor nos ha dado en Él. Arrepiéntete, dice el Señor esta mañana. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso? Empieza a decir: yo, o sea, de mañana o de hoy en adelante, la iglesia va a ser importante para mi vida. ¿Por qué? Porque le interesa al pastor, o porque me interesa a mí, o porque le interesa a los diáconos. No, porque le interesa a Dios. Es importante para Dios la iglesia. Por lo tanto, es importante también para mí. Eso es lo que tenemos que pensar, hermano. Y si usted está esta mañana aquí sin Cristo, quiero decirle que Él es el único que nos puede injertar a esta familia, para que ya no andemos en tinieblas nunca más, ya no andemos sin Dios y podamos experimentar ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Tú que nos visitas esta mañana, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y de fe. Tienes que venir humillado ante Él y decirle que has pretendido vivir sin Él. Has andado en este mundo confiando en otras cosas, menos realmente en lo que Él ha hecho por nosotros. Solo en Cristo podemos encontrar este perdón de nuestros pecados. Vengamos a Él, iglesia, arrepentimos y pensemos solo quiero dejar estas dos preguntas para terminar. ¿Por qué haces lo que haces, iglesia? Y me estoy refiriendo a la iglesia. El hermano decía hoy en la escuela dominical: la iglesia somos nosotros. Y yo le quiero hablar a usted, sí, como iglesia. ¿Por qué haces lo que haces? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Y número dos, ¿no te has olvidado de tu primer amor? ¿No será que te has olvidado de tu primer amor? O sea, Pablo se lo recalcaba a los corintios. Ya ven que los corintios eran superestrellas, ¿no? Todos los dones, todas las cosas que tenían, pero eran desunidos, tenían problemas de comunicación. Y Pablo tiene que decirles: esperen, a ver, qué padre que tengan todo esto, pero ustedes saben, se han olvidado de algo más importante que eso. Se han olvidado del amor. Y entonces todo lo que hicieron, ¿saben qué es? Es hueco. Suena nada más como un címbalo, pero no sirve de nada, porque se han olvidado de su primer amor. Y eso es lo que quiere decirnos el Señor esta mañana, hermanos. Vivamos como iglesia en ese amor que no está fundado en un sentimentalismo, está fundado en el amor de Cristo. Vivamos en santidad, hermanos, porque ese Dios santo, santo nos sacó de las tinieblas para que vivamos en su luz admirable. Y vivamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Confiemos, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Que Dios le bendiga, hermano.